La doncella en el castillo. Lisa apenas salía de la adolescencia y era hermosa. Su cutis blanco parecía de porcelana y en el iris de sus ojos brillaba un castaño dulce como la miel. Su piel delicada resumaba frescura y sensualidad. No obstante, su mente era inocente y añiñada. En ese pueblo perdido de la mano de Dios, sin unos padres protectores, la pobreza y la falta de una debida instrucción amargaban la vida a la doncella. La chica no sabía cómo escapar de ese destino. De poco le valía su pura belleza y no podía salir adelante sin dinero ni oportunidades. Esa perspectiva aciaga la entristecía ahora más que nunca, porque por primera vez estaba decidida a dejar la casa paterna. Ocurría que Lisa estaba perdidamente enamorada de Toño. Ansiaba convivir con este hombre, aunque no le entregaría su virginidad hasta no estar casados. El muchacho contaba con unos años más que ella. Ya mediaba su veintena y se destacaba por su simpatía y su viril prestancia. Se lo consideraba el más seductor galán de aquel villorrio en la Hungría rural del principio del siglo XVII. Pero Toño también era un holgazán y un bandido, y estaba resentido por no poder desflorar a Lisa tan rápidamente como había hecho con otras chicas que cayeron rendidas ante su varonil encanto. La había prometido matrimonio si reunía dinero para ayudarlo a labrar una vida en común. En aquella época las jóvenes casaderas debían aportar una dote, un patrimonio apropiado para ser desposadas. A tal fin, el mozo había conseguido para su novia la mejor recomendación posible. La doncella trabajaría de dama de compañía en el castillo de la condesa Erzsébet Báthory, la rica y poderosa aristócrata local. Rumbo allí iba la joven, con el corazón latiendo jubiloso, como pasajera en aquel carruaje tirado por 4 elegantes corceles negros. Al salir de la arboleda ya se divisaba en la lejanía el palacio de la noble dama, a la cual serviría. En ese castillo imponente, cuya silueta se recortaba en el horizonte, viviría hasta ahorrar el dinero preciso para su dote. Luego se casaría con su amado Toño. El atardecer daba paso a la noche y una enorme luna llena despuntaba entre las nubes. Su luz mortecina alumbraba el gran edificio que, con sus cúpulas y sus puntiagudas torres, imponía una mezcla de respeto y temor. Destellos rojizos salían reflejados por los cristales de las ventanas. A medida que la figura del castillo se delineaba con mayor nitidez en el oscuro cielo, la alegría de la pasajera mermaba hasta trocarse en nerviosa inquietud. No esperaba esa aura siniestra que enrarecía el aire, pero debía dejar a un lado esos malos pensamientos. Ya arribaba. El gentil cochero la ayudó a descender y los cortesanos la recibieron amables, prodigándole sonrisas y exhibiendo modales galantes. Fue tratada como una verdadera dama.
Nunca se había sentido tan halagada cuando vivía en el pueblo. Le aguardaba un lugar acogedor. Llevaría una buena vida ahí dentro pese a la fea apariencia externa del castillo, pensó Lisa. Se le informó que sería conducida hacia los aposentos de la condesa. Al fin conocería a esa mujer, cuyos más de 40 años apenas hacían declinar su impactante hermosura. Pero todo fue un vil engaño. En lugar de dirigirla a la habitación de la aristócrata, 2 fornidos esbirros la empujaron dentro de una sucia celda y cerraron tras sí un portón de hierro. Entre el asombro y el horror, Lisa comprendió que no estaba sola. Varias chicas poblaban este estrecho recinto. Estaban aterradas. Unas lloraban, otras rogaban a sus carceleros para que las dejaran escapar. Todas eran pobres, unas pobres campesinas. Todas habían creído que servirían como personal doméstico para la condesa. Todas habían sido traicionadas por alguien en quien confiaban. ¡Toño!, exclamó con angustia para sus adentros aquella doncella. De súbito, la entrada de hierro se abrió y los guardianes sacaron a rastras a una de las prisioneras. Volvieron a cerrar el calabozo y la oscuridad envolvió el ambiente. Al rato se oyeron unos gemidos de miedo, cada vez más agudos hasta convertirse en alaridos frutos del dolor, de un tormento insoportable. Por Dios, ¿por qué nos están haciendo esto?, preguntó Lisa con desesperación. Una de sus compañeras de encierro le respondió: la condesa quiere extraernos la sangre para bañarse en ella. Cree que así logrará la juventud eterna. Lisa miró atónita a su interlocutora. La muchacha iba a proseguir su explicación, pero no tuvo tiempo de hacerlo. El portón se abrió de golpe y 2 robustos guardianes la cargaron en vilo, haciendo caso omiso a su llanto y sus súplicas. Le llegó el turno a Lisa. Tras sacarla de la mazmorra, sus captores arrancaron su ropa. Seguidamente la metieron dentro de aquel engendro metálico y ataron sus tobillos y muñecas a unos aros de acero. Usando una polea, comenzaron a izar la cóncava plancha de metal que retenía en su interior a Lisa. Otra plancha idéntica se cerraría contra su cuerpo, pero esta tenía fijados filosos pinchos para desgarrar la carne. La sangre fluiría desde ese monstruo metálico e iría llenando la bañera donde la asesina recibiría su ducha. En el momento oportuno, la desnuda condesa impartiría la orden. Una señal de su dedo índice bastaría y los secuaces harían girar el mecanismo que cerraba la trampa mortal. Pero entonces lo milagroso hizo acto de presencia. El sonido de cascos de caballos replicaba desde fuera del castillo. Los guardianes de la condesa gritaban, aterrados.
dando aviso del ataque militar que estaban sufriendo. Eran decenas, cientos los soldados del rey de Hungría que rodeaban a los hombres de Erzsébet Báthory. Los disparos de arcabuz impactaban contra las paredes de piedra. Los vidrios de las ventanas se rompían. Aquellos invasores habían colocado sus escaleras contra los muros y trepaban saltando hacia el interior de la fortaleza. Estaban por todos lados. Los superaban en número y en armamento. Ahora era la aristócrata quien gritaba de terror. Saltó de su bañera cubierta de sangre y corrió. Debía llegar al ático y atrincherarse ahí. Sin embargo, su intento de huida resultó vano. La capturaron y la empujaron hacia el fondo de la misma celda en donde ella mantenía cautivas a sus víctimas. Uno de los soldados se subió a la bañera y separó las láminas de hierro entrecerradas, cuyos filos apuntaban al cuerpo indefenso. Con una daga cortó las cuerdas de los tobillos y de las muñecas y, al verse libre, la doncella se arrojó a los brazos de su salvador. El militar no era joven ni apuesto, pero a su lado Lisa se sintió protegida como nunca lo había estado. Ya no lloraba ni temblaba a pesar del frío. Tampoco sentía vergüenza por estar desnuda. El terror había desaparecido. La pesadilla había concluido. Ella conservaba la vida y el destino la había protegido. Recordó entonces que cuando la llevaban en vilo aquellos musculosos hombres para ponerla en el instrumento de castigo y de muerte, muy dentro de su cerebro había pensado: Dios mío, si existes, sálvame, demuéstrame que eres todopoderoso. Ahora todo parecía tener sentido. Su fe la había salvado.